solamente le voy a compartir un devocional. ¿Amén? ¿Cuántos quieren? Amén, bueno. Bueno, hay gente nueva, hay gente por primera vez. Levante su mano ahí. Ahí está. Bueno, muy feliz día del amigo para todos. Amén. Yo dije, las mujeres de guerra van a venir con sus mejores amigas. ¿No tienen mejores amigas? Brenda, ¿trajiste tu mejor amiga? Esa es tu hija. Bueno, pero lo más importante es que debemos convencernos, debemos descubrir que nuestro mejor y gran amigo es nuestro amado Jesús. Así que con esta reflexión quiero compartir esta palabra que la he titulado Una amistad con propósito. Algunos están aquí porque algún amigo seguramente los ha invitado, algún amigo, una amiga. Seguramente te han dicho que iba a haber una fiesta o algunos regalos y eso quizás te interesó para poder venir a este lugar sin saber lo que sucede a diario en cada una de estas reuniones. ¿Y qué es un amigo? Un amigo es aquella persona que te conoce bien, que principalmente sabe cómo sos en tu intimidad, que conoce tus errores. Se pueden sentar si quieren, ¿eh? Qué lindas que están. Se bañaron todo. Y Lucas con un color. Bien ahí, Lucas. Bien, vamos progresando. ¿Viste? Antes del ayuno lo convertimos. Para la gloria de Dios. Mirá, la gente te quiere convertido, ¿viste? Una persona que siente afecto por ti, que se encariña con las cosas buenas que lográs, que se llena de amor cada vez que te ve feliz, ese es un amigo. Y busqué ahí en el diccionario bíblico el significado de esta palabra tan poderosa. Y dice que un verdadero amigo es aquel que se adhiere más estrechamente que un hermano. Es constante en su lealtad y su amistad. Y acude en ayuda de su compañero angustiado y lo aconseja con fidelidad. Qué tremendo y poderoso no solamente es la palabra, sino la relación que se forma a través de una amistad. Es un tema tan importante que también la palabra de Dios habla de la amistad y de lo que es ser un amigo. Muchísimos versículos, pero yo solamente quiero mencionarle dos, que está en Proverbios 17:17, que lo conocerán mucho, que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Otro proverbio que encontramos donde Dios habla de la amistad, de los amigos, es el Proverbio 18:24, que dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y este es el caso que les quiero contar a través de esta palabra. Y voy a mencionar una amistad que me sorprendió muchísimo y tiene muchos capítulos donde habla de ellos. Y es la amistad entre Jonathan y David. Y aunque sabemos que nuestro mejor y gran amigo es Jesús, también creo en que esas amistades son diseñadas por Él. Amén. Así que voy a leer ahí el texto principal. Si me quieren acompañar, está en el libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Y dice así, lo voy a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba
y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talaverte. Amén, amén y amén. Qué impactante es este momento en esta historia, y no solo en la historia, sino en la Biblia. Relata un momento que fue acontecedor, algo sobrenatural, si lo queremos traer a este tiempo. Hay el trasfondo histórico donde ocurre este acontecimiento. Es cuando David derrota a Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Acompañen, pongan onda. Amén. David derrota al gigante, a Goliat, y comienza a hablar con Saúl, el padre de Jonathan, contándole esa gran travesía que había hecho con este gigante. Dice que cuando hablaba con Saúl, se notaba el celo que tenía por Jehová, porque David se levantaba en el nombre de Jehová, era un gran guerrero, aunque todavía en ese momento nunca había participado de nada que tuviera que ver con su propósito. Dios ya estaba haciendo algo en su vida. Y dice que en ese momento, mientras contaba David esa gran lucha que tuvo con este gigante, de cómo lo venció, dice que Jonathan estaba escuchando la conversación que tenía con su padre. Y dice que algo surgió dentro de su interior que lo asombró. Quizás hubo algo que conquistó el corazón de Jonathan. Y dice que se puso a escuchar sigilosamente lo que decía David. Hablaba de su valentía, veía en él un gran guerrero, un hombre osado, que no se dejó vencer mientras muchos ni siquiera se atrevían a enfrentar a aquel gigante. ¿Y cómo lo pudo vencer? Lo observó desde el principio que comenzó la lucha con el gigante hasta que lo venció. Y eso cambió algo en la vida de Jonathan. Dice la palabra de Dios que sus almas se ligaron. Yo decía, Señor, wow, ¿qué pasó? Me quise meter en ese momento, le pedí al Señor en oración que tratara de ubicarme qué pasaba por la mente y el corazón de Jonathan, que sucedió eso tan sobrenatural con David, aún sin conocerlo. Dice que se ligó el alma de Jonathan con David y que lo amó Jonathan a David como a sí mismo. Busqué apresuradamente cuál era el significado de la palabra ligarse. Una de las cosas que me llamó tanto la atención, y dice que ligarse es unirse dos o más personas a una cosa mediante vínculos legales, morales, sentimentales o de otro tipo, pero para un fin. Y esto me sorprendió muchísimo, porque estas son las amistades que construye el Señor. Son amistades con propósitos. Personas que Dios pone en tu camino, que te van a ayudar, que te van a hacer bien, que te ayudarán a cumplir las metas que Dios tiene planeadas en tu vida, que te motivarán a levantarte, que te pondrán en alto cuando te caigas o te quitarán de la angustia cuando te encuentras acorralado. Pero lo mejor que hará un amigo, una amistad que esté en el propósito de Dios, es acompañarte a cumplir los sueños de Dios en tu vida. Sobre todo, esa persona te brindará amor. Te dará todo sin medida, sin importarle qué es lo que puede dejar, qué es lo que le faltará, si le sobra o no, pero lo da sin pensar. Esto había ocurrido en esta amistad. Y lo más profundo que sucedió en ese momento es que dice la palabra que Jonathan lo amó como a sí mismo.
le preguntaba al Señor mientras me seguía introduciendo en esta historia, ¿cómo es una persona que puede amar automáticamente al otro como a sí mismo? ¿Qué tiene que tener esa persona primeramente para amarse a sí mismo? Y el Señor me hablaba del corazón de Jonathan. El corazón de Jonathan era un corazón sano. Era un corazón dispuesto a brindarse sin temor. Un corazón sano no siente celos, no siente rivalidad, no siente que le pueden robar el lugar una persona, una cosa o alguna circunstancia. No se enoja cuando le va bien al otro. Son personas seguras de sí mismas. Y esa era la clave que el Señor me hablaba. Una persona que se ama a sí mismo es una persona segura. Y yo le decía al Señor, claro, porque Jonathan era el hijo de un rey, era el primogénito de Saúl y prácticamente lo tenía todo. Tenía hasta designado el lugar de la corona cuando Saúl ya no estuviera en la tierra. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que en ese momento donde sus almas se ligaron, dice que también se despojó él de su manto, de sus ropas, de su espada. Le dio todo lo que a él le representaba un príncipe y se lo dio a David. Tenían muchas cosas en común. Prácticamente tenían la misma edad, dice algunos historiadores, que aproximadamente le habrá llevado 5 años Jonathan a David, que eran osados los dos, que eran guerreros y que también ambos amaban a Jehová y temían de sus cosas. Y algunos en esta palabra quieren impulsar esos pensamientos que son tan actuales de que jamás existiría la amistad entre dos hombres y mucho menos hablando de tanto amor, porque ya estaríamos hablando de relaciones que no son de Dios. Pero hay alguien que es Jehová, que es Jesús, que puede hacer que tengas el corazón tan sano, tan puro, que todas tus relaciones sean verdaderas. Y aquí había nacido en ese mismo instante una verdadera amistad. Aplaudile al Señor. Había muchas igualdades prácticamente entre David y Jonathan, pero también había una gran diferencia que se notó en este momento. Era que Jonathan era el hijo del rey, prácticamente era un príncipe. Sin embargo, David era el hijo menor de un granjero. Sin embargo, esa diferencia a los ojos de Jonathan no le fue muy importante cuando le sintió en su corazón darle todo lo que él tenía. Hay personas con corazones sanos, esas personas seguras que dan todo por vos. Pero también conocemos a personas que tienen un corazón cargado de heridas, cargado de angustias. Y también le hablo a los hijos de la casa que quizás seguimos caminando junto al Señor, siguiendo, cargando esas heridas que no podemos todavía hacer que sanen. Heridas del pasado que vienen a tu presente, porque cada herida que tú cargas en tu corazón, por ausencias de los padres, por falta de amor, quizás por malos tratos, quizás heridas de abusos,
todas estas heridas que hay en nuestros corazones las trasladamos a cada relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros compañeros, en la escuela, en el trabajo y hasta aquí mismo en la iglesia. Personas que todavía no han sido sanas en su corazón. Y la tristeza, la angustia, esa baja autoestima sigue trabajando en nosotros y no nos deja sentir seguros. Personas que todavía nos sentimos dolidas por algo del pasado, quizás en el no tan lejano, quizás te hayas hecho tu vida, hayas creído que salir de la casa de tu infancia, donde quizás tus padres te golpeaban, te maltrataban, dijiste, bueno, Señor, cuando yo sea grande no voy a pasar por esto, no lo voy a hacer pasar por esto a mis hijos. Y creíste que negando con tus palabras eso que no volvería a acontecer en tu vida familiar como padre, como hijo, se volvió a repetir. Son maldiciones generacionales que se cargan cuando uno no está dispuesto a abrirle el corazón a Dios y dejar que su Espíritu Santo trabaje. Son heridas que están acompañadas y van de la mano con tus amigos, con tu familia, que no te dejan ser la persona segura que tanto necesitas y que tanto necesitan los demás. Esos corazones heridos trabajan más con la mente que con el corazón. Encontré una frase que me impactó muchísimo y dice, no sé de quién es, pero la pueden googlear si quieren. Dice, un enemigo ocupa más lugar en tu cabeza que un amigo en tu corazón. ¿Y sabe qué me mostraba el Señor? Que las heridas del corazón no te dejan ser la persona que Dios ha diseñado. Las heridas te transforman en una persona que no querés ser. Quizás te enojas, quizás gritás, quizás insultás. ¿No te ha sucedido que después te das media vuelta, caminás y decís, uy, ¿qué hice? Yo no quería hacer esto. Pero hay una herida que sigue trabajando en tu interior que no fue sanada. Quizás no solamente con tu carácter, sino con tus hijos, la falta de paciencia, la falta de amor, pero primeramente la falta de amor que vos no recibiste, esa es la que se traslada a la falta de amor con los otros. Y en esta noche quiero decirte de parte de Dios que el diseño como hija, como hijo de Dios, no sos la persona completa todavía en Él. Él no te ha diseñado para que vivas herido, para que tu autoestima sea baja. Él te ha diseñado para que seas una persona segura en Él, porque no necesitas a alguien que venga a ser tu amigo, porque el Señor me mostraba, y ayer por ahí veía algunos mensajes y decían, te amo con todo mi corazón. Y yo justo estaba escribiendo esta palabra y me imaginaba qué me daba esa persona cuando me decía te amo con todo mi corazón. Si esa persona no es sana, yo decía, bueno, me está poniendo un collarcito de dolor, me está poniendo un collarcito de falta de amor, me está regalando su corazón, pero ese corazón está herido, está dolido, y eso es lo que impartimos. Y esta noche el Señor quiere sanar los corazones. Vos fíjate que esta amistad que se ha estrechado entre Jonathan y David, decía ahí en su palabra que Jonathan lo amó como a sí mismo. Jonathan tenía esa seguridad en él. Y aquí hay una persona que es así. Hay una persona que te ama incondicionalmente, que no le importa cómo está tu corazón en este tiempo, porque Él tiene la capacidad de amarte, de sanarte, de restaurarte. Esa persona es Jesucristo.
Es Jesucristo de Nazaret que quiere sanar tu vida y quiere ser tu amigo y que aprendas a ser amigo de Él. Amén. Hay algo muy significativo en esta amistad que ha sellado el Señor en la amistad entre Jonathan y David, y es la lealtad. Me puse a leer la historia y la verdad que son varios capítulos donde narra la historia de estos dos grandes guerreros, estos dos hijos de Dios que lo dieron todo por Jehová, sin importar nada. Si escogiéramos bien a nuestros amigos, seríamos amigos leales que saben dar apoyo cuando necesitamos fortalecer la fe de aquel que creemos nuestro amigo. Allí en la palabra, la historia relata que Saúl, el padre de Jonathan, buscaba la muerte de David. Primeramente podemos leer ahí en la historia que le abre la puerta de su casa y dice que cuando David vence a Goliat, no lo dejó volver a la casa de sus padres, sino que lo acogió allí con ellos y le comenzó a tener en estima. Lo empezó a poner frente a gente de guerra, dice, confiándole las batallas que Saúl tenía. Y mientras tanto, David mataba a filisteos y pasó algo que quizás no estuvo en los planes de él, pero sí en los del Señor. Y fue que todo el pueblo de Israel comenzó a amar a David, al hijo menor del granjero. Y comenzó a llevarse los aplausos. Y dice que las mujeres le cantaban a David. Y eso comenzó a que en el corazón de Saúl surgiera un gran celo. La historia es muy productiva, es muy hermosa para que la puedan leer. Dice que comenzó a surgir en su corazón un gran celo por David y que comenzó a buscar su muerte. Saúl quería eliminar a David. No sé si habrá creído que el amor de todo el pueblo de Israel le quitaría el lugar como rey y él ocuparía su lugar. No sé qué es lo que ha pasado por el corazón de Saúl, la palabra no lo dice. Pero aquí es donde el Señor me hablaba de la lealtad de esta gran amistad, esta amistad con propósito. Dice que David, después de haber matado a este gigante, formó prácticamente parte de la familia de Jonathan y de Saúl. Y dice que salía muy prudentemente cada vez que era enviado por el rey para hacer todo aquello que él le delegaba. Ahí en el capítulo 19 de este libro sucede algo inesperado. Dice que, se los voy a compartir, dice: habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, el hijo de Saúl, amaba a David de gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Jonathan, encargado de ser uno de los que matara a David, salió corriendo en busca de su amigo. Y muchos pensarán que Jonathan ha traicionado a su padre al hacer esto, pero sin embargo pude leer en la palabra que Jonathan se acercó al rey y a modo de consejo le dijo: ¿por qué quieres matarlo? Recuerda que él ha matado al gigante, él se enfrentó contra los filisteos y Jehová estuvo con él. ¿Por qué intentas matarlo? Y Jonathan aconsejaba una y otra vez a su padre para que desistiera esta idea de su mente y de su corazón. Pero dice que Saúl se enojaba.
Y en una de esas se enojó tanto que dice la palabra de Dios que como gran guerrero que era, a pesar de sus años, dice que lanzó una flecha hacia donde estaba Jonathan queriendo herirlo. Y Jonathan se enojó mucho. Se sintió humillado por su padre, que no entraba en razón. Y dice que fue a buscar a David y a contarle lo que el padre tenía planeado. La lealtad, el significado de la palabra lealtad es la permanencia y el apoyo constante de una persona. Lealtad significa no darle la espalda a aquello que reconoces por importante en tu vida, frente a cualquier dificultad que se te pueda presentar. Jonathan no estaba traicionando a su padre, sino que la lealtad de esa amistad que Dios había fortalecido cada vez iba creciendo. Jonathan fue leal con David y fue leal con su padre, porque él lo defendía, a quien creía tan malo para el rey, para Israel. Sin embargo, eso no paró, ni frenó, ni puso en duda en algún momento en su corazón o en su mente la amistad que él tenía con David. Y la palabra vuelve a repetir: Jonathan amaba a David de gran manera, y ese amor, aún en momentos difíciles, aún en momentos de prueba, sigue siendo fortalecido cuando esa amistad es una amistad con un propósito de Dios. La lealtad te transforma como persona, te hace una buena persona, te hace proteger a tu amigo, te hace ayudarlo, te hace levantarlo. No desaparece cuando más lo necesitas. Es esa persona que te contesta el teléfono, que te manda mensajes, aun cuando no tiene tiempo, aun cuando su vida es complicada, aun si está atravesando momentos de angustia, como le sucedía a Jonathan. Él decidió ayudar a David, por más que le doliera que fuera su padre el que estaba en contra de él. Dice un capítulo más adelante, ahí en el capítulo 23, versículo 16, dice la palabra: entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Tremendo. David no era nadie en ese momento. Y el que le estaba diciendo que vas a reinar sobre Israel y yo estaré segundo, era el que supuestamente Dios pondría como rey después de Saúl. Ahí notamos el corazón tan sano, tan seguro que tenía Jonathan. Yo me imagino esa situación, el corazón de Jonathan angustiado, entristecido, partido a la mitad por la decisión de su padre y en defender a su amigo. Pero lo que sabía Jonathan era que ambos, Saúl y David, eran escogidos de Dios. Los dos debían servir a Dios con excelencia, con temor. Y en esos momentos, en ese tiempo donde David aparece en la historia, Saúl no estaba atravesando por un buen momento. Y eso Jonathan lo notaba. Su corazón comenzó a cambiar, no estaba ministrando bien las cosas del Señor. Y creo que la aparición de David en la vida de Jonathan fue una luz de esperanza para completar lo que Dios había designado para todo el pueblo de Israel. Y me lo imaginaba ahí a Jonathan, David escondido ahí, su gran amigo, escondido ahí, lo fue a buscar entre medio de un bosque, de un lugar donde estaba lleno de árboles.
y le dice: David, mi padre busca tu muerte, pero quiero que recuerdes, porque la palabra dice que fortaleció su mano en Dios. No fue como un gran héroe, no se fue a ser el héroe, Jonathan. Le fue a recordar la fortaleza en Dios que tenía su amigo como hijo de Dios, como el guerrero que Dios había llamado. Y no solo eso, sino también le recordó las promesas que Dios le había hecho a David. En ese momento de angustia, de muerte, de persecución, los dos ahí, escondidos de todos, diciéndole Jonathan a él: vamos, levántate, seguí adelante porque Dios está contigo. Recordá que nuestro Dios es poderoso. Recordá todo lo que hiciste porque Él te dio la fortaleza. Vamos, levántate. Dale, David. Acordate del llamado que tenés. Acordate que ya Dios te ungió. Y que aunque los años pasen y ese llamado no haya llegado a su destino, todavía David no era un rey. Pero ese amigo que había puesto el Señor lo hacía levantar, lo hacía recordar su llamado, lo hacía recordar quién era en Jehová. Y lo puso a Jehová en medio de esa amistad, en medio de esa fortaleza. Aquel hijo del rey que lo tenía todo, alentaba a aquel hijo de granjero que cargaba con un poderoso llamado de Dios. Un amigo leal, un amigo fiel, que siempre está reforzando tu llamado, reforzando todo lo que tienes en Jehová, lo que ha delegado en tu vida, es Jesús. A través de su palabra, Él te dice: vamos, esfuérzate, sé valiente. Él respalda el llamado como lo hace un buen amigo. Jesús te anima, te levanta. Te dice: vamos, Jehová está contigo a donde quiera que vayas. Ese es un amigo leal. Ese es un amigo fiel. Jesús, Jesús, Jesús. Santo. Decirle al que tenés al lado: los mejores amigos te hacen recordar tu llamado. Decirle: ¿querés que sea tu amiga? Voy a terminar esta palabra. Dios los ama mucho. Y quiero que a través de esta palabra puedan descubrir todas las áreas de Dios, como padre, como hijo, como hermano, pero también como amigos. Dice en Juan capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Amén. Aplaudile a nuestro amigo fiel. Aplaudile a Jesús. El amigo fiel también es un intercesor de tu vida. Saúl dice que buscaba la muerte de David a toda costa, pero Jonathan intercedió por David frente a su padre. Y dice que Saúl cada vez se enfurecía más. Hay una historia que leí el otro día. Se trata de dos hermanos. Con esto ya voy cerrando. Dice que el hermano menor se comenzó a descarriar, comenzó a consumir drogas, y la desesperación por el consumo lo llevó a delinquir. En un momento de desesperación, al no tener dinero por comprar eso que tanto satisfacía en ese momento su carne, sus tristezas, sus angustias,
Dice que salió a matar, a robar, perdón. Dice que agarró un cuchillo de su casa e intentó asaltar a uno que venía para conseguir el dinero. Dice que se trató de defender, esta persona se trató de defender y que en medio de la pelea, este muchacho tan inexperto comenzaron a forcejear y dice que lo terminó matando con este cuchillo, donde lo hirió certeramente en un órgano y comenzó a derramar sangre. Dice que cuando él se vio tenía toda la ropa manchada de sangre, entonces comenzó a huir, comenzó a escaparse, sintiendo miedo, pensando, ¿qué hice? ¿A dónde llegué con esto? Y dice que comenzó a correr por todos lados sin saber a dónde ir, pero instintivamente dice que terminó en su casa. Allí estaba su hermano mayor, que tenían prácticamente las mismas fisionomías físicas, eran muy parecidos, tenían la misma estatura. Y dice que llegó a su casa todo ensangrentado y comenzó a llorar. Dice que se desvaneció ahí en el comedor y que el hermano mayor, que estaba en una habitación, sale, lo ve llorar tan desgarradamente y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y este hermano dice que comenzó a llorar, angustiado, quizás arrepentido de lo que había hecho, pero ya había estado, no podía hacer otra cosa, ya no había vuelta atrás. Y le comienza a comentar lo que había sucedido. Sumergido en las drogas, en la desesperación. No sé qué me pasó. Quise buscar plata porque ya no la tenía y se me ocurrió ir a robar y me salió mal. Terminé matando a quien le fui a robar un poco de dinero. Y comenzó a llorar y dice, ¿qué voy a hacer? Arruiné mi vida. ¿Cómo voy a salir de esto? Dice que angustiado lloraba y dice que el hermano parado le dice, sácate la ropa. Sácate toda la ropa, le dice. Pero no, ¿qué querés que haga? Sácate toda la ropa. Y dice que el hermano más chico se sacó las ropas y él comenzó a vestirse con esas ropas manchadas de sangre. Y dice, ahora ándate de acá, salí por la ventana y escapate y no vuelvas. A los pocos minutos se escuchaba la sirena de la policía y tan solo en segundos más entraron a la casa y viéndolo a él ensangrentado, los policías aseguraron que habían encontrado al asesino de aquel hombre. Y sin mediar palabras, lo llevaron a golpes de los pelos a la comisaría. Fue presentado delante de un juez y recibió una condena de 20 años. Transcurrido este tiempo, dice que esta persona sale de la cárcel después de 20 años, desahuciada, amargada, triste. Y dice que va a su casa y que cuando abre la puerta se encuentra con su hermano. Y es él en ese entonces que cae de rodillas en el comedor diciendo, perdí 20 años de mi vida que no los voy a volver a recuperar más. La cárcel me arruinó. No la pasé bien todo este tiempo. Y dice que su hermano, conmovido ahora él por lo que le acontecía, dice que salió hacia la comisaría, se presentó y le dijo al comisario, el asesinato que ocurrió hace 20 años, fui yo el que lo hice. Fui yo quien maté a esa persona. Quiero que me pongan preso. El comisario le dijo, no te puedo poner preso, porque esa condena ya fue pagada. La paga de tu error ya fue saldada. Y dice que él
entendió lo que hizo su hermano. Cosas que por ahí no se podían recuperar ni el tiempo ni la vida de aquel que la perdió. ¿Y saben qué me hablaba el Señor? Que Jesús, nuestro amigo, también ha pagado por nosotros una condena. La condena de nuestros errores, de nuestros pecados. Ese fiel amigo, ese amigo leal que ha dado su vida en la cruz por nosotros, pagó el alto precio por tus errores. Quiero compartirles apláudele al Señor. Ahí en Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los varones, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese amigo que lo dio todo, que dio su vida sin que ni siquiera por ahí lo conozcas, es Jesús, que ha pagado un alto precio. Es nuestro hermano que se ha dejado dañar el cuerpo, que se ha dejado sangrar por sus latigazos, aquellos romanos. Él se fue hacia la cruz sabiendo que iba a hacer algo por nosotros. Ese es el verdadero amor de un amigo, el que da su vida por los amigos. Ella te había designado su amigo antes de que vos nacieras. Por esto en esta noche quiero que reflexionemos y nos llevemos en nuestro corazón lo que hizo Jesús por nosotros. Él ya pagó el precio de tus pecados. No hay nada que te pueda separar de Él, si hay un corazón arrepentido y humillado a que hoy la presencia de Dios te toque. Y puede acontecer eso tan maravilloso que ha pasado con Jonathan y David. Lo puedes revivir hoy, porque si dispones tu corazón, el Espíritu de Dios se ligará a tu vida y comenzará a sanarte, comenzará a restaurarte. Hoy quiero que entiendas que hoy comienza en tu vida una nueva persona en el Señor. Que Él te da la capacidad de transformarte en aquella madre ejemplar, en aquella hermana de oro, en aquella hija que ama, pero que principalmente va a ser la mejor amiga de Jesús. Aplaudile fuerte, fuerte, fuerte al Rey. Quiero que te pongas de pie en esta noche y que nos abracemos a esa amistad de propósito que tenemos con el Señor. Hoy es el día del amigo. Hoy es el día de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren llenarse de su amistad? La amistad con Él tiene un propósito. Y hoy en esta noche el Señor dejará descender del cielo la amistad que fortalecerá tu vida, tu propósito y tu llamado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Levanta tu mano y comienza a hablar con el Señor. Decirle: Señor, yo quiero conocer eso de vos. Yo quiero que seas mi mejor amigo, pero también quiero que me sanes, ser una persona segura en ti, para que yo también pueda ser tu mejor amiga.